Hola, mi nombre es Jason Fuentes, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Otavalo y a continuación expondré sobre la litigación, momentos del proceso y la preparación estratégica de casos. Es de común entendimiento que en el derecho las controversias se resuelven en juicio, o mejor dicho, en audiencia de juicio. En tal razón, el abogado, antes de llegar a la audiencia, tuvo que reconocer o identificar las razones que produjeron la cuestión jurídica, de tal manera que los abogados con plenitud previa pueden identificar los hechos fácticos, subsumirlos en la norma jurídica y planificar las estrategias futuras en caso de llegar a una audiencia. Se considera que la conflictividad puede ser apreciada en diferentes niveles, desde aquellos donde la participación del Estado es mayor hasta aquellos donde la participación del Estado es mínima. Se puede decir que en el primer nivel se responde a la intervención indirecta, es decir, que la intervención del Estado es casi nula. En el segundo nivel se habla de modelos de referencia, que quiere decir que la norma jurídica está presente como una guía de advertencia que nos establece lo que se debe y lo que no se debe hacer. En el tercer nivel, por otra parte, está la conciliación. En un sentido amplio, quiere decir que ante el incumplimiento de una obligación antes de recurrir a la vía judicial, podemos acudir a centros alternativos de resolución de conflictos y resolver dichos conflictos mediante conciliación, negociación o mediación. El cuarto nivel hace referencia a la justicia reparadora. Aquí la participación del Estado es mucho mayor a comparación de los niveles anteriores. Es aquí donde intercede la justicia ordinaria y en base a los alegatos, la valoración de prueba, el juez dará una solución. Por último, está presente el poder punitivo, entendiéndose que la actuación del Estado es directa, ya que aquí se plasman las penas más graves, teniendo en consideración la privación de libertad. Lo importante de entender esto es que se puede comprender que antes de llegar a medidas tan graves como las punitivas, existen otras alternativas que nos advierten o nos ayudan a evitar conflictos. Sin embargo, cuando ocurre que la negociación o mediación no se llegó a dar, se da paso a la instancia judicial, en cuyo caso la primera instancia que procede es la admisión de caso. Esto quiere decir que el abogado debe considerar la base de los hechos, si cabe la posibilidad de proceder o no con la presentación de la demanda. Al proceder con la demanda, se toma en cuenta las proposiciones, las normas jurídicas en que se subsumen estas y las posibles pruebas que podrán ser utilizadas en la futura o futuras audiencias. El segundo momento del proceso vendría a ser la audiencia preliminar. En esta audiencia se valoran los hechos controvertidos, con su debido soporte jurídico y probatorio, fortaleciendo la intención de llevar el caso a juicio. Teniendo en cuenta que el principio de oralidad está presente en la materia de litigación, el abogado debe estar preparado para hacer uso de sus habilidades argumentativas, realizando alegatos, práctica de pruebas, interrogatorios, entre otros. Es necesario precisar que las audiencias en la modalidad de la oralidad presentan características que son inherentes a la oralidad. Una de ellas es la continuidad. Esto entendiéndose que cada momento del procedimiento será consecutivo e irá entrelazado con los anteriores, de tal manera que los alegatos, la práctica de prueba y demás momentos procesales tendrán coherencia y será más fácil para el juez dictaminar su veredicto. La razón de la continuidad es garantizar el principio de inmediación, la calidad de la información y la facultad de control. Si hablamos de la inmediación, se debe a que el juez estará presente en cada momento procesal, empezando desde el inicio de la audiencia preliminar. También se habla de la calidad de la información. Esto va enfocado a concentrar la información de las partes y que su entendimiento sea eficaz. Asimismo, se le atribuye una mayor responsabilidad al juez en vista que en la audiencia tiene la facultad de control, controlando y regulando las actuaciones de las partes en dicha audiencia. Otra característica es la publicidad. Más allá de ser una característica, es un principio, enfocado a la libre exposición de las actuaciones de los jueces, entendiendo que sus actuaciones son manifestaciones del Estado. Sin embargo, no todas las audiencias son así, en vista que algunas pueden tratar materias controversiales que afecten la intimidad y puedan revictimizar a una víctima. Si bien es cierto, la consideración general es que el proceso termina con la decisión del juez. Esta puede ser impugnada de tal manera que el tribunal o corte de nivel superior pueda resolver la decisión de primera instancia.
Además, puede ser impugnable cuando las pruebas no sean admitidas. Si analizamos en retrospectiva, observamos que para llegar a este momento procesal tuvimos que evaluar muy bien los hechos. Por lo tanto, el establecimiento de una teoría del caso ocupa un papel fundamental si lo que deseamos es alcanzar una decisión favorable. Pero primero, ¿qué es una teoría del caso? Según Leticia Lorenzo, en su libro Manual de Litigación Civil, la teoría del caso consiste en el instrumento metodológico que le permite al abogado litigante ordenar sus ideas, diferenciar lo deseado de lo probable, evaluar las situaciones que se van presentando en el andar del proceso y tomar las mejores decisiones posibles para el cliente. Ante esto, debemos considerar si lo que supondría materia de litigio presenta unas tres características o tres elementos que son importantes a resaltar. Lo primero es identificar los hechos y verificar si estos hechos pueden subsumirse en normas jurídicas. Esto quiere decir si el hecho en cuestión tiene reconocimiento en alguna norma jurídica. Directa o indirectamente se relaciona el segundo elemento, que es el derecho, que como se evidencia es un elemento fundamental por su propia naturaleza, lo que deriva en cómo probar dichos hechos jurídicamente relevantes. Si se encuentran estos elementos, los hechos, derecho y las pruebas, el desarrollo de una teoría del caso será más sostenible y eficaz. Para esto, la primera tarea consiste en reunir todos los hechos de la manera más clara posible. Por lo tanto, el abogado debe escuchar y observar. Parece algo sencillo, pero no menos importante. Esto se traduce a reunir la mayor cantidad de detalles y posterior construir una historia. Una técnica que nos puede ayudar en esto es anotar dichos detalles, llevar un registro que nos ayude a organizar los sucesos. Esto incluso sirve de apoyo para que las actuaciones del abogado no sean improvisadas. Posterior a esto, los abogados podrán construir la historia. Dicha historia debe ser clara, sencilla y concreta, sin dilaciones que distraigan al juzgador del problema jurídico que se intenta solucionar. A partir de la historia, es mucho más fácil encontrar el respaldo jurídico que permite sostener la tesis frente al juez. Esto se traduce a la identificación de las normas jurídicas que se ven involucradas en el caso controvertido. También permite que los abogados proyecten a futuro su preparación estratégica. Otra tarea importante es la proyección de las pruebas. Si tenemos establecida la teoría fáctica, la teoría jurídica, solo debemos tener establecidas las pruebas, que fortalecerán nuestra teoría del caso. Una prueba relevante incrementará las posibilidades de ganar la decisión favorable del juez. Es importante que los hechos que incluyamos en la teoría puedan ser probados. Existirán aquellos que posibilitarán ser interpretados y también estarán aquellos que no podrán ser interpretados. Esto dependerá de la fortaleza de la prueba. Al final, la prueba es la que llevará al convencimiento del juez. Sin embargo, no todas las pruebas pueden acreditar los hechos al 100%. Como lo mencioné anteriormente, existirán hechos que posibilitarán al juez y a la contraparte a interpretar esas pruebas. En ese caso, se habla de proposiciones fácticas débiles, que no pueden aportar un sustento por sí solas. En esto debemos tener mucho cuidado, porque incluir pruebas que no sean útiles puede ser un punto en nuestra contra. Por esta razón, es sustancial conocer el alcance de las pruebas y prepararnos ante cualquier contingencia que pueda plantear la contraparte. No obstante, queda al actuar de los jueces dirigir u orientar las actuaciones procesales en las audiencias, y en base a los alegatos, la teoría del caso y las prácticas de la prueba, los jueces emitirán su decisión, que a su vez podrá ser impugnable en caso de que las partes deseen hacerlo. Pero es importante considerar lo expuesto en un inicio. La vía judicial no es la única forma de culminar un conflicto. Incluso antes del conflicto se puede prevenir atendiendo las normas jurídicas ya establecidas.